Muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés y me escuches. Y bien, vamos a la joya con la cual nuestro Rey nos va a adornar en este día. Y la joya lleva por título La resurrección de los muertos, parte 108, con un subtítulo: La disciplina de Dios y el querer como el hacer. Vuelvo y repito el subtítulo: La disciplina de Dios y el querer como el hacer. Bendita disciplina. Bendita disciplina. ¿Qué papel tan determinante y crucial juega ella? Es ella, si se hace vida en cada uno de nosotros, que va a producir el querer como el hacer de nuestro Rey. Es ella la que lo va a producir, porque ella es nuestro Rey. Ella es el verbo. Ella es la palabra. Y ella, hecha vida en nosotros, va a producir el querer como el hacer de nuestro Rey. Cosa que hasta el día de hoy no ha tomado lugar. Desde Adán hasta este día, eso no ha tomado lugar. Porque yo te he dicho que nuestro Rey es un Dios de orden. Y Él le dio un reino a Adán, y ese reino estaría en pie hasta el tiempo del fin. O sea que quien produciría el querer como el hacer sería Adán, no nuestro Rey. Porque así lo estableció tu Señor. Y Él es un Dios de orden. Ten eso muy en cuenta. Él es un Dios de orden. Y es lo que vamos a ver en este tema, en el día de hoy. Y quiero empezar en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13, que dice así: Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué es lo que dice? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Y dice, por su buena voluntad. Y yo quiero garantizarte algo. Que este verso no toma lugar y no se hace vida, sino con la aparición del postrer Adán. Porque hasta que no llegara el postrer Adán, quien iba a reinar era Adán, el primer Adán. Él era el que estaría en pie, él y su reino. Y la voluntad de él era la que se haría. Quiere decir que mientras ese reino estuviese en pie y no llegase el postrer Adán, este verso no tomaría lugar. Él tomaría lugar con la aparición del postrer Adán. Ahí sí que Dios produciría en su pueblo el querer como el hacer por su buena voluntad. Antes ese verso no había tomado lugar. Ni en la historia había tomado lugar. Vamos a mirar que es cierto. Y te voy a probar que es verdad lo que te estoy diciendo. Que un reino estaría en pie y un rey dirigiría ese reino, y no era nuestro Señor, era Adán. Y mientras eso fuera así, esto no se cumpliría. Te lo voy a probar. Mira lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 45 al 49, dice así: Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, no era primero el reino del espíritu, sino lo animal, el reino de Adán.
luego lo espiritual en el tiempo del fin. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y observa este detalle. ¿Cuál el terrenal? ¿Cuál Adán? Tales también los terrenales harían la voluntad del terrenal. El terrenal produciría en los terrenales el querer como el hacer. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Eso sería con la aparición del postrer Adán en el tiempo del fin. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Eso está claro, bien clarito. Hasta que no llegara el postrer Adán y levantase los celestiales y levantase su reino, quien estaría en pie sería el terrenal, el reino de Adán. El terrenal produciendo el querer como el hacer en los terrenales. Por eso dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Qué dice? Que los terrenales harían lo que hizo el terrenal. Y hasta ahora está así. Hasta ahora todos nos comportamos como hombres terrenales y hacemos lo terrenal y hacemos lo de nuestro padre. Porque fue nuestro padre hasta este día, nuestro padre Adán, nuestro padre el diablo. Terrenales comportándonos como el terrenal. Y eso estaría así hasta que apareciera el postrer Adán, levantase su reino. El reino del Espíritu, el reino celestial. Y de ahí en adelante, ahí sí, Él produciría en su reino el querer como el hacer. Antes no. Eso está bien claro. Dos reinos. Uno todavía está en pie desde Adán hasta este día. Y el otro tomaría lugar en el tiempo del fin. Eso es lo que está mostrando. Ahora, Él no establecería su reino sino hasta su última aparición. En su primera no lo estableció. Y Él no lo estableció porque yo te he dicho a ti que Él es un Dios de orden. Y le dio ese tiempo a Adán y a su reino. Y Él en la primera venida no estableció ese reino. Vamos a mirar que es cierto. Libro histórico de Juan, capítulo 18, versículos 36 y 37, dice así. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Tampoco tuvo servidores allí. Pero mi reino no es de aquí. Está siendo claro. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahí fue claro. Aunque vino y realizó una obra maravillosa, fue claro. Y dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Diciendo a gritos, este reino tiene un rey y es Adán. Y el tiempo, el espacio y el escenario de establecer el mío no ha llegado. Vine a hacer una obra en mi primera venida. Pero todavía en esta primera venida mi reino no tomará lugar. Y se lo dejó claro a Pilato cuando le dijo, ¿qué le dijo Pilato? ¿Eres tú rey? ¿Y qué le dijo el Señor? Tú lo has dicho. Y yo para esto he venido. Y para esto he nacido y he venido al mundo. Como diciendo, es verdad. Yo he nacido y he venido al mundo para ser rey sobre toda la tierra. Pero no en este tiempo. Ahí le habló claramente que era en su segunda venida.
en su segunda llegada, porque en su primera fue claro: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Y si su reino no era de ese mundo, y si su reino no era de allí, quiere decir que ese era otro reino, y tenía otro rey, y el querer como el hacer de ese reino lo producía ese rey llamado Adán. Y te lo voy a probar que es cierto. Vamos a seguir mirando. Libro histórico de Juan, capítulo 8, versículos 41 al 45, dice así: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Mira lo que les dice. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Ellos creían que el padre de ellos era Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo soy Dios. Pero ellos no entendieron. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y mira, aquí les aclaró: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos, el querer como el hacer, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Qué le dijo? Primero le dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Y aunque vine para ser rey, nací para ser rey, no es el momento. El Dios de ustedes, vuestro padre, es el diablo. Y los deseos, el querer como el hacer de vuestro padre, queréis hacer. Ahí fue clarito. Y te dice que lo que el siervo del Señor hoy te está diciendo es verdad. Hasta ahora, hasta el día de hoy, quien ha producido el querer como el hacer es Adán, el diablo, el terrenal. Por eso todos hasta el día de hoy nos hemos comportado como terrenales hasta este día. Y él fue claro, y te lo estoy mostrando con claridad. Y por eso terminó su obra y se fue, hasta que llegara el tiempo de volver y ahí sí establecer su reino. Y que en ese reino de verdad se hiciera su voluntad, porque él allí produciría el querer como el hacer. Mira que es cierto, él se fue. Libro histórico de Hechos. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí fue claro. Y me imagino yo diciendo: ¿cómo así que te vas? ¿Y el reino? No, yo ya se lo dije, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. También les dije cuál era su padre. ¿Y quién era el que producían ustedes el querer como el hacer? Y los deseos de su padre son los que ustedes hacen. También fue claro en eso. Y ellos: ¿cómo así que te vas? Sí, me voy. Me voy porque todavía no es el tiempo de que mi reino tome lugar.
Y eso no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones, porque el Padre lo puso en su sola potestad. El Padre sabía el tiempo que le dio a Adán y a su reino. Y hasta que no se cumpliera ese reino, no tomaría lugar el reino del Espíritu. Y el Rey lo sabía en su primera venida. Por eso fue claro. Por eso Él fue claro. Que quien dirigía ese reino era Adán. Como lo dijo y lo dejó establecido el apóstol Pablo en el fundamento. Mira lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué dijo Pablo? ¿Quién era Dios allí? Lo mostró el Señor en los días de su carne. Mostró que un Dios había allí y un reino. También el fundamento lo deja claro. Y dice que quien reina allí, o quien reinaba allí, era el Dios de este siglo, al que le dieron ese reino, Adán. Un reino que produjo en todos sus hijos el querer como el hacer. Y todos sus hijos han hecho el querer como el hacer de ese rey. Y ese querer como el hacer los ha llevado a todos hasta la muerte, porque hasta el día de hoy todos se han muerto. Eso es prueba que ese reino está en pie. Mira lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo, de Adán, reinó la muerte, y hasta el día de hoy reina, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, el postrer Adán, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así les ha pagado ese rey a ese reino. Ha producido en ellos el querer como el hacer de él, y les ha pagado a todos con muerte. A todos les ha pagado con muerte. A todos. ¿Y cómo se llama ese rey? ¿Quién es ese rey? Ya sabemos que es Adán. ¿De qué otra forma lo presenta el fundamento hablando de Adán? ¿De qué otra forma lo presenta? Vamos a mirar. Carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, el primer Adán, porque el nuevo hombre es el postrer Adán. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre de Adán, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Que está qué? Viciado. ¿Cómo está ese rey? Viciado, conforme a los deseos engañosos. Y te aseguro que todos esos deseos engañosos, eso es lo que él ha producido en este reino hasta este día. Eso es lo que él ha producido como querer y el hacer. Ese es el querer como el hacer que él ha producido en este reino. Deseos engañosos. Y te lo voy a probar. Que eso es lo que él ha producido. ¿Qué ha producido? Vamos a mirar. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21, que dice así. Y manifiestas son las obras de la carne, las obras de Adán, lo que produce Adán, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que ha producido el viejo hombre, Adán y su reino, deseos engañosos. ¿Y cuáles son esos deseos engañosos? Cada una de estas que acabamos de enumerar en Gálatas 5, 19 al 21. Eso es lo que ha producido Adán y su reino. No ha sido el Señor. Adán y su reino lo que han producido. El querer como el hacer es cada una de estas obras. ¿Cuál es el querer como el hacer que ha producido Adán? Adulterio, fornicación, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, hechicerías, borracheras, orgías, disensiones. Ese es el querer como el hacer que este reino ha producido. Y por eso este mundo está como está. Y eso no tomó lugar. Mira, el querer como el hacer de Dios no tomó lugar en la primera venida del Señor. Porque si eso hubiese sido así, este mundo no estaría como está. Y este mundo está produciendo todas estas obras. Porque quien las produce es su padre Adán. Estamos viendo quién es el que produce y ha producido hasta este día. Adán, así como lo acabas de ver. Ese es su querer como el hacer. Y así estaría hasta que llegara el postrer Adán, hasta que llegara nuestro rey y destruyera ese reino y estableciera el suyo. Y allí en el suyo, él sí iba a producir el querer como el hacer, pero el de Dios. Vamos a mirar lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cuándo tomaría lugar el querer como el hacer de Dios? Que se hiciera el querer como el hacer de Dios cuando apareciera el Señor a aclarar todo lo oculto, todo lo que estuvo oculto. Y tendría que ser así. ¿Qué más nos prueba de que esto sería así? Y que hasta que Él no llegara, quien produciría el querer como el hacer sería Adán. ¿Qué más nos prueba? Vamos a mirar. Lucas capítulo 18, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué está diciendo? Que cuando Él llegara, no hallaría fe en la tierra. Y si no hallaría fe en la tierra, eso quiere decir realmente que quien produciría el querer como el hacer hasta ese día sería Adán y su reino, como realmente ha acontecido hasta este día. Y sería así hasta la aparición de nuestro rey, del postrer Adán. Porque cuando Él llegara, no hallaría fe. ¿Tú te puedes imaginar Él produciendo el querer como el hacer el suyo por su buena voluntad, donde no hay fe?
Es imposible. Eso es imposible. Pero después de que Él apareciera y levantase su pueblo, allí sería posible. Allí Él se formaría en ellos y Él produciría en ellos el querer como el hacer, pero el de Dios. ¿Y cómo lo haría nuestro Rey? ¿Cómo haría esa labor en su segunda venida? Vamos a mirar. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 al 28, dice así: Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esto sería en su segunda venida. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, las obras de Adán. El querer como el hacer de Adán era inmundicia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y mira este detalle. Ahí sí que toma lugar el querer como el hacer de Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Con ese espíritu dentro, con el espíritu de Él en nosotros, imagínate. Mira que es cierto. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Mira, ahí sí el querer como el hacer de nuestro Dios. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Claro, si Él pone su espíritu en nosotros, y nosotros ponemos por obra todo lo que Él dice, entonces allí sí se cumple lo que dice Filipenses 2:13. Allí tomaría lugar que Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí empieza a tomar vida y empieza a tomar lugar Filipenses 2:13. Antes no. Así de claro. Y mira que es cierto. Él tendría que estar y venir a hacer toda esa labor y a producir eso en nosotros. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21, dice así: Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, y mira que es cierto, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. ¿Y cómo lo iba a hacer? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué haría el Dios de paz? Dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Hasta que Él no llegara y lo hiciera, quiere decir que lo que se ha hecho hasta el día de hoy es la voluntad del diablo, la voluntad de Adán, la voluntad del viejo hombre, el querer como el hacer de él. Pero cuando nuestro Rey llegara, dice, nos haría aptos para toda obra buena. ¿Y cómo lo haría? Haciendo Él en vosotros, produciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, no lo desagradable, lo que es agradable delante de Él. Porque hasta el día de hoy lo que se ha hecho es todo lo desagradable, no lo agradable. Tú lo estás viendo. Y Él mismo tendría que venir a hacer en nosotros,
a producirlo, para que se cumpla Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y si Él produce en nosotros el querer como el hacer, si Él es el que lo produce y Él es el que lo va a hacer, entonces, ¿cómo vamos a caminar tú y yo? Pues haciendo precisamente lo que Él produce en ti y en mí, el querer como el hacer. ¿Y cuál sería el querer como el hacer de nuestro Dios? ¿Cómo caminaríamos haciendo el querer como el hacer de nuestro Dios? ¿Cómo caminaríamos? Vamos a mirar. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, dice así: Mas el fruto del Espíritu es, mas el fruto de nuestro Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando Él apareciera, el postrer Adán, a establecer su reino, Él vendría a producir en nosotros su querer como el hacer. ¿Y cuál era ese querer como el hacer? Aquí lo estamos viendo. Mas el fruto del Espíritu, el fruto de Él. ¿Cuál es el fruto de Él? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así tenemos que caminar los hijos del reino. Y eso es lo que Él va a producir en nosotros. Y lo va a producir. Y así tenemos que caminar cada uno de nosotros. Porque hasta ahora todo el mundo camina cual Adán. Y lo que produce Adán ya lo vimos. Gálatas 5, 19 al 21. Pero llegado el Señor, produciría lo que acabamos de ver aquí en Gálatas 5, 22 y 23. Y así estamos llamados a caminar los hijos del reino. Observa los dos cuadros y mira cómo estás caminando. Si conforme a Adán, y si estás caminando conforme a Adán, es porque el que está produciendo en ti el querer como el hacer es Adán. Y observa este otro cuadro. Y en este otro cuadro, quien lo produce es nuestro Rey. Y si así estás caminando conforme quiere nuestro Rey. Y Él es el que está produciendo el querer como el hacer. Ahí vemos los dos cuadros. Allí observamos los dos cuadros. Ahí tienes para que mires cómo caminar. Y te des cuenta quién produce aquí y quién produce acá. Y te voy a mostrar algo que prueba que todo este tema es cierto. Que quien hasta el día de hoy ha producido el querer como el hacer es Adán y no nuestro Rey. Y que sería así hasta que apareciera Él. Esto que vamos a ver prueba que todo el tema es cierto y es verdad. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 7, que dice así: Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, mira, en ese reino de Adán, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este reino, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a Adán, haciendo el querer como el hacer de Adán, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, en los deseos de Adán, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira que todo este tema es verdad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Y mira en dónde, en Cristo Jesús, si caminamos en el Espíritu. Eso está claro. Eso está bien, pero bien claro. Ahí mostró todo lo que yo te he mostrado en este tema. Que hasta que no llegara el postrer Adán, estaríamos obedeciendo a la corriente de este siglo, de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire, al rey de este siglo, de este mundo. Y así estaríamos hasta que Él apareciera. Así estaríamos. Que es lo que el siervo del Señor en este día te está presentando. Y bien, vamos llegando al final de este tema, de este maravilloso tema. Y como conclusión, vamos a ir al libro del profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 9, que dice así: Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. En aquel día, en su última aparición, no en su primera, en su última aparición, Él será rey sobre toda la tierra. Allí sí, vendrá y destruirá a Adán y a su reino, y todo lo que produjo ese reino. Y Él mismo producirá en su pueblo el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él será rey sobre toda la tierra. Y uno será su nombre. Así dijo el Señor. Bien, era la verdad acerca de este tema. Y espero en el Señor que te lleve de gloria en gloria a su misma imagen. Y quiero despedirme de ti diciéndote que te amo para siempre y que será hasta una próxima oportunidad.